calorimetría, esto sería calorimetría 2, ¿no? Porque se amplía un poquito el campo teórico acá. Vos lo que habías visto, o que lo que le enseñaste a los chicos es, bueno, yo tengo una masa de agua de a 25 grados centígrados y la quiero llevar de 25 grados centígrados a 75 grados centígrados. Perfecto. Listo. Acá corre esta fórmula. Q, o sea, el calor necesario para llevar esta masa de 200 gramos de agua de 25 grados centígrados a 75 grados centígrados es masa por calor específico por el delta T. Perfecto. Es una ecuación directamente, es una ecuación lineal porque son todos factores directamente proporcionales. Es una línea recta. Listo, ningún problema. Hasta acá. O sea, yo quiero llevar una masa de agua, una determinada masa de agua desde 25 grados centígrados a 75 grados centígrados, o sea, le quiero aplicar un delta T de 50 grados centígrados. Listo, le toca aplicar determinado calor. ¿Qué calor le toca aplicar? El que está determinado por esta fórmula, que es masa por el calor específico, que es la variable entre sustancias, y el delta T. Hasta acá ningún problema. Lo mismo si se enfría, corre la misma fórmula, pero el calor es negativo. ¿Sí? O sea, tenemos calor positivo para cuando absorbe calor, calor negativo para cuando cede calor. Y listo. Ahora, pequeño detalle hasta acá. Pequeño detalle. Siempre estuvimos trabajando con agua, o con la sustancia que sea, en el mismo estado de agregación. Nunca nos metimos a atravesar, por ejemplo, esto es líquido, atravesar la barrera y pasar a sólido, a gaseoso, por ejemplo. O atravesar a la barrera y pasar a sólido. ¿Qué quiere decir? En todos los ejercicios que vos le diste a los pibes hasta ahora, nunca se habló de cambio de estado. Se habló del cambio de estado de una forma de nomenclatura. Es decir, bueno, de sólido a líquido es fusión, de líquido a sólido solidificación y ya. Pero todos los ejercicios analíticos se trabajaron acá, en este cachito. Con lo cual, sí, muy bien, calor. Calor es masa por calor específico por delta T. Y había que hacer una aclaración que era en estado líquido, sin cambiar de estado. Pues si cambiamos de estado, pasan otras cosas en el medio. Pero bueno, uno empieza de lo más fácil a lo más complejo. Primero tienen que entender esto para poder después agregar una cosita más y entender lo que viene ahora. Que no es demasiado. Entonces, supongamos que tenemos una masa de agua de 200 gramos. Bueno, esta masa de agua puede estar en tres estados. Puede estar en sólido, puede estar en estado líquido, puede estar en estado gaseoso. La verdad que muchas opciones no tenemos. O está en sólido, o está en líquido, o está en gaseoso. Y siguen siendo 200 gramos. Pueden ser 200 gramos en estado sólido, 200 gramos en estado líquido o 200 gramos en estado gaseoso. Supongamos que lo tenemos a menos 10 grados centígrados, lo vamos calentando. Pasa a estado líquido, lo seguimos calentando. Pasa a estado gaseoso y se hace vapor. Listo, ningún problema. Agarro un cubito grande de 200 gramos. Lo empecé a calentar, lo empecé a calentar, lo empecé a calentar. Se convirtió en estado líquido. Lo sigo calentando, lo sigo calentando, lo sigo calentando. Pasa a estado gaseoso, se evapora. Pero por más que esté evaporado, siguen siendo 200 gramos evaporados. Ningún problema hasta acá. El tema es que Q es igual a masa por calor específico por el delta T. Se puede aplicar en estado líquido o en estado sólido o en estado... Bueno, en estado gaseoso ya no. Pero en el medio nos está pasando algo que no podemos pasar por alto, que es cambios de estado. O sea, en el medio la materia cambió de estado. Y ahí pasaron cositas. Muy bien. Vamos de nuevo con nuestra masa de agua, que está en estado ahora sólido. Y está a menos 10 grados centígrados. Es agua. Y son 200 gramos. A menos 10 grados centígrados. Perfecto. ¿En qué estado está? Sólido. ¿Por qué está en estado sólido? Y porque está por debajo del punto de fusión del agua, que es 0 grados centígrados. Todo lo que está por abajo de 0 grados centígrados para el agua es estado sólido.
para el agua, porque cada sustancia tiene su punto de fusión. Bueno, vamos a hacer el recorrido de toda esta masa de agua que está en estado sólido, que es un cubito, que son 200 gramos, y que después va a pasar a estado líquido, y que después va a pasar a estado gaseoso. Bien, siempre que estoy parado en un calentamiento, ¿sí? En el calentamiento de una sustancia, ya sea sólida o líquida, esta fórmula corre. Entonces vamos a ver qué le pasa a esta masa de hielo. Primero tengo el cubito. 200 gramos. A este cubito, si yo le doy calor, se va a calentar. No tiene no tiene muchas opciones. Si yo le doy calor, este cubito se calienta. Se va a calentar. Está a menos 10 grados centígrados. ¿Qué es calentarse? Aumentar la temperatura. Y bueno, va a pasar por menos 9, va a pasar por menos 8, va a pasar por menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Se va a ir calentando. ¿Por qué? Porque le estoy dando calor. ¿Cambió de estado? No, sigue siendo un cubito. Todo lo que esté por abajo de 0 grados centígrados, que es el punto de fusión de esta sustancia, del agua, sigue siendo sólido. ¿Puede ser un cubito más caliente que otro? Sí, por supuesto. ¿Hay cubitos que están más fríos que otros? Sí, claro. Seguro. Puede haber cubitos más fríos que otros. Pero siempre que estén por debajo de 0 grados centígrados, no dejan de ser un sólido. Bueno. Esto es un cacho de sólido llamado hielo en estado sólido que se está calentando. Ni más ni menos. Es como calentar un pedazo de fierro, es como calentar una chapa. Estamos calentando un sólido. No hay mucha historia acá. ¿Y qué fórmula corre? Q es igual a masa por calor específico de quién? Del hielo por el delta T. ¿El calor específico del hielo es el mismo el calor específico que el agua? No. Para nada. Son como dos sustancias distintas. Son la misma sustancia, pero las podemos tratar como dos sustancias distintas. Una misma sustancia en diferentes estados de agregación se comportan completamente distinto, con propiedades fisicoquímicas muy distintas. De hecho, la densidad del hielo es menor a la densidad del agua líquida. Pero bueno, vamos a calcular el calor específico del hielo es 0.5 cal sobre gramo sobre grado centígrado. Quiere decir que es más fácil calentar hielo que calentar agua líquida. Y eso es totalmente coherente. Bueno. Bueno, si yo voy de menos 10 grados centígrados hasta 0, listo. Aplico cuánto calor le tuve que dar a estos 200 gramos de hielo para llegar a 0 grados centígrados. Bueno, Q es igual a masa, que son 200 gramos, por el calor específico, 0,5 cal sobre gramo sobre grado centígrado, por el delta T, que estoy en menos 10 menos 0, o sea, no, esto me equivoqué. Es final menos inicial. Final es 0 grados centígrados, menos inicial, menos 10, 0 menos menos 10, es igual a 10, porque menos con menos es más. Menos 10 es 10. Y bueno, Q es igual a 100 por 10, que es 1000. Gramo con gramo se va. Grado centígrado con grado centígrado se va. Porque 200 por 0,5 es 100. Por 10 es 1000. Listo. Ningún problema. Yo tenía un cubito de hielo de 200 gramos que estaba a menos 10 grados centígrados y ahora lo llevé a 0 grados centígrados. ¿Sigue en estado sólido ahora en 0 grados centígrados? ¿Qué pregunta? Porque estamos justo parados en el punto de fusión. Bien. Entonces, ¿tengo hielo a 0 grados centígrados? Sí, perfectamente. En el punto de fusión nos pueden pasar tres cosas a 0 grados centígrados.
0 grados centígrados es el punto de fusión del agua. Estamos trabajando con agua. ¿Por qué trabajamos con agua? Porque son valores fáciles, porque lo vemos todos los días, porque es muy cotidiano, porque es lo más fácil para aprender el agua. Es como en música, ¿viste? Aprender todo en do mayor. Esto es lo mismo. Son valores muy fáciles. Después de eso se traspola a sustancias que tengan puntos de fusión y ebullición de 1000 grados, como los metales, o menos 40, punto de fusión menos 40, como tiene el dióxido de carbono. Pero bueno, aprendemos en agua porque el agua tiene valores que son fáciles y además tiene esta cosa de que el punto de fusión es cero, con lo cual a nosotros nos 0 grados centígrados, que en realidad es menos 273 grados Kelvin. Pero bueno, nos es muy fácil aprender con agua. Nos es mucho más fácil que aprender con otras sustancias. Pero después todo esto lo tenemos que traspolar a otras sustancias. Volvemos al agua. El punto de fusión es 0 grados centígrados. Listo. ¿Qué podemos tener a 0 grados centígrados? ¿Podemos tener hielo a 0 grados centígrados? Sí, perfectamente. Pues yo puedo tener 200 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Sin ningún problema. ¿Puedo tener líquido? O sea, agua líquida a 200 grados, a 0 grados centígrados. Sí, perfectamente. Puedo tener 200 gramos de agua líquida a 0 grados centígrados, ningún problema. ¿Puedo tener una mezcla de hielo y agua líquida a 0 grados centígrados? Sí, perfectamente. Puedo tener 200 gramos de una mezcla, que de hecho es muy común. Es de las situaciones más comunes que vemos. Bueno, nuestro recorrido, nuestro ejercicio decía que yo venía de menos 10 grados centígrados y llegué a 0 grados centígrados. Y cuando estoy a 0 grados centígrados, ¿tengo la masa de hielo a 0 grados centígrados? Sí, perfectamente. Ningún problema. Yo le saco una foto ahí, freno el proceso ahí, le saco una foto y tengo una masa de hielo a 0 grados centígrados. Ningún problema. Ahora yo le voy a seguir dando calor. Porque mi fuentecita de calor sigue prendida, mi Q sigue prendido, yo le sigo dando calor a esta masa de hielo. ¿Y qué nos dice el sentido común o el sentido que hemos aprendido hasta ahora? Bueno, se va a calentar. Sí, se va a calentar. Y así nomás, se va a calentar. Y que mágicamente pasa a estado líquido y se sigue calentando. Bueno, acá pasa algo. Las sustancias usan el calor. Así, literalmente. Las sustancias usan el calor para algo. Obviamente que la sustancia hielo o la sustancia agua sólida usó el calor. Lo agarró, ¿para qué? Para aumentar la temperatura. Lo usó. Estrictamente las sustancias usan el calor para algo. O lo convierten. Pero vamos a personificar un poco a la sustancia y decir que lo está usando. ¿Para qué usó el calor? El hielo, que estaba a menos 10. Para aumentar de temperatura. Dijo, bueno, tengo calor, ¿qué hago? Aumento de temperatura. Pero llegó una barrera. Se encontró con una barrera. Su barrera es su propio punto de fusión. Llegó acá. Llegó acá. Acá hay una barrera. Y ya no puede aumentar de temperatura, porque tiene una barrera, que es su punto de fusión. Bueno, ¿para qué va a usar el calor que yo le sigo entregando a esta masa de agua que está a 0 grados centígrados? Para superar la barrera. Porque acá se encontró con una barrera. Entonces, para poder pasar a estado líquido, tiene que saltar esta barrera. ¿Cómo se llama eso? Cambio de estado. ¿Qué quiere decir? Cuando la sustancia se encuentra con su propio punto de fusión, en este caso son los 0 grados centígrados, se encontró con una barrera y ahora el calor que recibe no lo va a poder usar para aumentar de temperatura por el momento. Lo va a tener que usar todo ¿para qué? Para cambiar de estado. Entonces yo le sigo dando calor. Y nos vamos a encontrar con 3 situaciones. Van a ir ocurriendo 3 situaciones. Yo tengo 200 gramos de hielo ahora, a 0 grados centígrados. Yo le sigo dando calor. Lo va a usar para cambiar de estado. Bueno, se va a empezar a derretir esta masa de hielo. Se va a hacer cada vez más chiquita. Pero al lado va a aparecer un charquito de agua líquida.
¿Todo esto a qué temperatura está? 0 grados centígrados. Es la coexistencia entre líquido y sólido. Y yo le sigo dando calor. Y todo este hielo que estaba acá, usó ese calor para pasar a estado líquido. Y acá está, todo en estado líquido. ¿Y a qué temperatura está? 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. O sea que todo este calor que yo le di, se lo comió para pasar de estado. No para aumentar de temperatura. La sustancia, cuando está en un estado de agregación, usa el calor para aumentar de temperatura, hasta que se encuentra con su barrera. ¿Y cuántas barreras tiene? 2. Puntos de fusión y punto de ebullición. Cuando llega a la barrera, todo el calor que le doy, lo va a tener que usar. ¿Para qué? ¿Para cambiar de temperatura? No, para cambiar de estado. Y la prueba está de que esta masa de agua, a pesar de que yo le di mucho calor, se mantuvo en 0 grados centígrados. Entonces, ¿para qué usó todo el calor que le di? Para cambiar de estado. Para pasar de sólido a líquido. Ahora está todo en estado líquido. Si yo le sigo entregando calor, ¿para qué voy a usar ese calor? Sí, para aumentar de temperatura, porque ya no tiene ninguna barrera delante. La tiene, pero la tiene muy lejos, la tiene a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición. Bueno, lo que se agrega ahora es el estudio de lo que pasa acá, el estudio analítico de lo que pasa acá. ¿Qué pasa cuando la sustancia utiliza el calor que le doy para cambiar de estado? Bueno, en principio, volvemos a la fórmula de siempre. Podemos volver. Q es igual a la masa por calor específico por el delta T. Pensemos qué pasa acá cuando la sustancia utiliza el calor para cambiar de estado, no para aumentar de temperatura. ¿Tiene sentido hablar de delta T? Y no, la verdad que el delta T es 0. Pero no lo incluimos en la fórmula, pues 0 por todo es 0. O sea, no se incluye en la fórmula. Bien, sacamos el delta T porque el delta T no nos importa. ¿Tiene sentido hablar de masa? Sí, perfecto. Obviamente es una masa de un sólido que está pasando a líquido. La masa puede ser 200 gramos, de 750 gramos, de 800.000 gramos. ¿Tiene sentido hablar de calor? Sí, por supuesto. Son calorías las que les estoy entregando. ¿Tiene sentido hablar de calor específico? Y no tanto, porque el calor específico es, por definición, la cantidad de calorías que tengo que entregarle a un gramo de sustancia para que aumente un grado centígrado. Y nosotros acá no estamos aumentando la temperatura, o sea que la definición de calor específico acá no entra. Porque el calor específico es el calor que le tengo que entregar a un gramo de sustancia para que aumente un grado centígrado. Y bueno, acá no está aumentando la temperatura, así que el calor específico no va. Pero este factor lo podemos reemplazar por algo que se llama calor latente de fusión, LF. Es una constante que nos dice cuántas calorías tengo que entregarle a una masa de sustancia para que la misma cambie de estado sólido a estado líquido. Se miden calorías sobre gramo, o sea, cuántas calorías le tengo que entregar a un gramo de sustancia para que pase de estado sólido a líquido. Bueno, es muy parecido, muy parecido. Por lo cual nuestra fórmula, cuando estamos hablando de cambio de estado, nos va a quedar así. Q es igual a masa por latente de fusión. ¿De quién? Del agua, ¿no? Porque cada sustancia tendrá su calor latente de fusión. Para el agua es 0,8 calorías sobre gramo. No, perdón, esto es 80 en realidad. 80 calorías sobre gramo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo agarro un gramo de hielo y yo quiero que ese gramo de hielo pase a estado líquido, ¿cuántas calorías le tengo que entregar? 80. Y con 80 calorías ese gramo de hielo pasa a estado líquido. Ningún problema. Bueno, lo aplicamos a nuestro ejercicio. No teníamos 80, teníamos 200. Bueno,
¿Qué quiere decir? ¿Cuánto calor le tengo que entregar a toda esta masa de hielo para que pase a estado líquido y siga a 0 grados centígrados? O sea, todo el laburo que tuvo que hacer es para cambiar de estado, no para aumentar de temperatura. Bueno, ¿y cuánto trabajo tuvo que hacer? Lo podemos calcular. Que es Q es igual a la masa, que son 200 gramos, por el latente de fusión del agua, que es 80, cal sobre gramo con gramo se va, 200 por 80, ¿qué tiene que dar esto? 16.000. Sí, 16.000. Entonces, Q es igual a 16.000 calorías. ¿Para qué usó esas 16.000 calorías ese bloque de hielo? Para cambiar de estado. ¿Aumentó en temperatura? No, cambió de estado. Ahora sí. Nosotros habíamos calculado cuántas calorías había requerido para pasar a 1000. Ahora sí. A este agua líquida que está acá, que está a 0 grados centígrados, sí, por supuesto, lo vamos a calentar. Y vamos a llevarlo a 100 grados centígrados. ¿Qué fórmula uso? Bueno, estoy toda en el mismo estado de agregación, ningún problema. Q es igual a masa por calor específico por el delta T. Q es igual a la masa, que son 200 gramos, por calor específico, que es 1, cal sobre grado centígrado, por el delta T, que es, bueno, yo lo quiero llevar de 0 a 100. Y final de 100, 100 menos 0, 100 grados centígrados. Grado centígrado con grado centígrado se va, gramo con gramo se va. 200 por 100 nos da 20.000. Calorías. Fenómeno, sí. Yo tenía esta masa de agua a 0 grados centígrados. Le di 20.000 calorías y se comió esas 20.000 calorías ¿en qué? En aumentar de temperatura, porque no tiene otra cosa que hacer tampoco. No se puede convertir en un osito cariñoso. O sea, la sustancia o cambia de estado o aumenta de temperatura. No tiene opciones cuando yo le doy calor. Depende de donde esté parada. Si yo le doy calor, la sustancia o aumenta de temperatura o cambia de estado. Si está parada en el punto de fusión, va a aumentar de temperatura. Si está parada en el punto de ebullición, si está en el mismo estado de agregación, va a aumentar de temperatura. O sea, no tiene opciones. Bien, llegó a los 100 grados centígrados. De nuevo se encontró con su barrera. Otra vez. Está acá. ¿Yo tengo agua líquida a 100 grados centígrados? Sí, perfectamente. Es el punto de ebullición. Los puntos de ebullición cambian con la temperatura. ¿Sí? Los puntos de ebullición cambian con la temperatura. Con la presión, perdón. Nosotros decimos que el punto de fusión y ebullición del agua es 0 y 100 grados centígrados a una atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? Es la presión que tenemos nosotros que vivimos en Buenos Aires al mismo nivel del mar. Al mismo nivel del mar se calcula que tenemos una presión atmosférica de una atmósfera. ¿Todos tienen una atmósfera de presión? No. Si vas a La Paz, a Bolivia, ¿vas a tener menor presión atmosférica? Sí, seguro. Seguro vas a tener menor presión atmosférica. ¿Y eso en qué se traduce? En que, bueno, la gente está más cansada si uno va de Buenos Aires a La Paz hasta que se adapta. Y sí, porque como hay menor presión atmosférica, hay menor presión de oxígeno. Y como hay menor presión de oxígeno, necesitamos más glóbulos rojos para captar ese poquito oxígeno que hay. Bueno, eso es una cuestión fisiológica, pero el agua corre sus puntos de fusión ebullición, achica los puntos de fusión ebullición. En la altura, el punto de ebullición es menor a 100 grados centígrados. Y el punto de fusión es menor a 0 grados centígrados.
sea, se corren para la izquierda. Eso significa que los chicos que viven en La Paz van a estudiar todo este sistema a 0,94 atmósferas, que es donde están ellos. No, y la verdad que todos estudiamos el agua destilada a una atmósfera y ya está. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que aclarar que los puntos de fusión y ebullición que nosotros trabajamos del agua son dependientes de la presión. ¿Sí? No es que, bueno, sí, listo, me voy arriba del Everest y el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. No, va a ser mucho menor. De hecho, no hay que irse al Everest. Te vas a la montaña, en Bariloche, al Cerro Catedral, y si querés hervir una ollita para hacer fideos, el agua hierve fría. Así, de una. No es que fría, literalmente fría, pero vos lo tocas y no está tan caliente. Y sí, claro, porque el punto de ebullición se corrió, estamos en la altura. Entonces los fideos no se hierven más, no se inunda más. Eso es lo que pasa. Pero bueno, en una clase de fisioquímica hay que aclarar esto. Ahora, chicos, nos vamos a poner a calcular las presiones atmosféricas, vamos a ir a buscar las tablas de punto de fusión y ebullición según la presión atmosférica. No, en el colegio no lo vamos a hacer. Vamos a asumir que todo este trabajo se hace a una atmósfera. Y listo, porque si no, bueno, estamos estudiando muy, muy profundo. Sí, ¿están las tablas? Por supuesto que están las tablas. Si yo me voy a la altura, me fijo, bueno, cuál es el punto de fusión y ebullición por corrección en la altura y listo. Pero no, nosotros vamos a trabajar todo a una atmósfera. Listo. Nos desprendemos de ese problema. Y a una atmósfera, el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados. O sea que acá se encontró con la otra barrera. La barrera de la ebullición. Bien, yo le sigo dando calor. Sigo, insisto, dándole calor. Tengo la hornalla prendida. Le doy calor, le doy calor. Me olvidé el coso en la hornalla. Y le sigo dando calor, y le sigo dando calor. Ahora, una vez que la masa, estos 200 gramos de agua, llegaron a los 100 grados centígrados, y yo le sigo dando calor, ¿va a aumentar de temperatura? ¿Se va a ir a 120? Y no, tiene una barrera acá. Va a tener que saltar la barrera. O sea que todo el calor que yo le dé a esta masa de agua de 100 grados centígrados, ¿para qué la va a usar? Y bueno, ahora la va a usar para cambiar de estado de agregación. Va a pasar de líquido a gaseoso. Va a usar toda esa energía para pasar de líquido a gaseoso. Entonces, acá vamos a tener que usar la fórmula Q es igual a masa por el latente de ebullición. ¿De quién? Del agua. Bueno, Q es lo que quiero averiguar. Masa son 200 gramos. Y el latente de ebullición del es 540 caloría sobre gramo. Es una barrera muy alta. Fíjate, 540 contra 80. O sea que al agua le cuesta muchísimo más pasar de estado líquido a gaseoso que de estado sólido a líquido. Y eso es recontra coherente. Porque para pasar a estado gaseoso tiene que desprenderse de sí misma. Tiene que romper completamente las uniones entre moléculas. Y eso lleva mucho trabajo. Casi el triple. No, casi no. Casi 7 veces más. Es un montón. ¿Por qué? Porque para pasar a estado gaseoso, las moléculas de agua, que estaban pegaditas por uniones intermoleculares, y acá hay otra molécula de agua, y acá hay otra molécula, tienen que romper esto, tienen que romper las uniones intermoleculares y pasar a estar separadas. Y para pasar a estar separadas, romper completamente las uniones intermoleculares requiere mucho trabajo. ¿Qué pasa? Para pasar de estado sólido a líquido, las tiene que debilitar. Las tiene que debilitar estas uniones. Las tiene que hacer un poquito más débiles y el agua se vuelve líquida. Pero acá las tiene que romper. Y eso es la explicación de por qué el latente de ebullición del agua es 7 veces más que el latente de fusión.
Bueno, ¿cuántas calorías le tengo que dar para que pase estado gaseoso? 200 por 540, 108.000 calorías. Porque gramo con gramo se va. ¿Y ahora qué tengo? Tengo una masa de vapor de agua de 200 gramos a 100 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esta masa de agua le sigo dando calor? Bueno, si continuamos con el pensamiento que traíamos hasta el momento, tendríamos que decir que a esta masa de agua a 100 grados centígrados, si yo le sigo dando calor, se va a calentar. Va a usar ese calor para aumentar de temperatura. Y lo cierto es que no. Porque ya los gases, por más que yo le siga dando calor al gas, no lo usa para calentarse, sino que lo usa para expandirse. ¿Qué quiere decir? Si yo a esta masa de gas le doy calor, lo va a usar para expandirse. Aparece una variable más que es el aumento de volumen, salvo que el recipiente sea rígido. Sí, es la famosa olla a presión. Si el recipiente es rígido que tiene que ser un tanque ya muy fuerte, y yo le sigo dando calor, sí, por supuesto. Si yo no lo permito expandirse a esta masa de gas, si no le permito que se expanda, o sea, si lo pongo en un recipiente rígido y le sigo dando calor, sí, se va a calentar. Se va a calentar, pero ¿a expensas de qué? De aumentar la presión. Se va a calentar, pero lo voy a llevar a 5 atmósferas. Ojo que no explote. Que eso es lo que pasa cuando dejo un desodorante al lado del fuego. Explota. Porque todo el calor que yo le estoy dando lo usa para expandirse. Y al expandirse, aumenta la presión. Ahí sí puede aumentar la temperatura. Pero eso, ya cuando estamos acá, cambiamos de tema. Por eso no nos vamos a meter ahí. Cambiamos de tema y ese tema se llama gases ideales. El tratamiento con gases ya deja de ser distinto al tratamiento que hacemos con líquidos y con sólidos. ¿Qué quiere decir? Cambia de tema. Eso se ve en otro año, en la materia física o en la materia química, se ve en otro año. Físico-química llega hasta acá. ¿Puedo calentar la masa de gas? En principio no. En principio no, porque a presión atmosférica, todo el calor que yo le dé, a presión atmosférica, todo el calor que yo le dé, lo va a usar para expandirse. Chicos, no. Salvo que esté en un recipiente cerrado, y ahí yo lo puedo calentar, pero a expensas de un aumento de la presión atmosférica, y todas esas variables ya entran en otro tema, que es el tema gases ideales. Con lo cual llegamos hasta acá, que es un montón. Bueno, ¿qué pasa con los gráficos? Digamos, acá les piden siempre y les remarcan en negrito que el gráfico sea de carácter cualitativo. ¿Qué es un gráfico de carácter cualitativo? Bueno, justamente que no tienen que hacer las escalas ni nada de eso que nosotros hemos hablado. Cualitativo quiere decir que es un gráfico esquemático. Es para mirarlo de lejos y decir, bueno, acá está pasando esto, pero yo no necesito que haya una escala, que haya un criterio, sí, obviamente, no puedo poner el menos 10 a 40 centímetros y el 100 acá pegadito, no, tiene que haber un criterio. Pero no necesitamos rigurosidad en cuanto a escalas, ¿sí? Como en dibujo técnico. Pongo el menos 10, pongo el 0, pongo el 100 y estoy bien. ¿Cómo vemos gráficamente esto, este proceso? Bueno, yo tenía agua a menos 10. Esto es tiempo, esto es temperatura, grados centígrados. Este agua se fue calentando. Se fue calentando, hasta que llegó a la barrera. Yo le seguí entregando calor. En la barrera no aumentó de calor, de temperatura. Se mantuvo constante para cambiar a estado líquido. Acá ya cambió todo a estado líquido. Le seguí dando calor y siguió aumentando temperatura. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a su punto de fusión. Acá está el punto de fusión, perdón, y acá está el punto de ebullición. ¿Y acá qué pasó? Se mantuvo constante, porque es el latente de ebullición.
hasta que pasó a estado gaseoso. O sea, acá cortamos el gráfico porque esto no aumenta de temperatura. Recordamos que acá ya estamos en gases ideales. O sea que un típico gráfico esquemático de una sustancia que pasa por los puntos de fusión y ebullición tiene esta pinta. Ni más ni menos. Después, bueno, se irá viendo a lo largo que hagan que yo vaya resolviendo la guía de ejercicios, si aparece un gráfico distinto, pero bueno, no tendría que aparecer nada raro. O el gráfico empieza acá, o empieza acá, o empieza acá. Esta es la etapa de aumento de temperatura, esta es la etapa de aumento de cambio de estado, aumento de temperatura, cambio de estado. Y fin, digamos, no hay muchas opciones de gráfico, es esto. Bien, y también algo interesante que se puede hacer con estos ejercicios es, bueno, ¿cuál fue el calor total que necesitó esta masa de 200 gramos de agua para pasar de menos 10 grados centígrados a gaseoso? Todo, o sea, desde acá hasta acá. ¿Cuál fue el calor total? Bueno, hay que sumar los calores. El calor total es igual al calor 1, más el calor 2, más el calor 3, más el calor 4, etc. Bueno, calor total es el calor que necesitó para pasar de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados. Vamos a buscarlo. Fueron 1000 calorías. Más el calor que necesitó para pasar de estado sólido a líquido, el de latente de fusión, fueron 16.000 calorías. Más el calor que necesitó para pasar en estado líquido de 0 a 100, 20.000. El calor que necesitó para pasar toda la masa de agua líquida a gaseoso, 108.000. Bueno, si sumo todo esto, 16.000, 17.000, 37.000, 145.000. Calor total son 145.000 calorías en todo el proceso. O sea que para pasar desde acá hasta acá, requirió esta masa de 200 gramos de agua 140 y, ¿cuánto dijimos? 5.000 calorías. No hay mucho más que esto. Cambiamos de sustancia, cambiamos de punto de fusión y ebullición, estamos acá. Es esto. O sea que esto para una primera, segunda y hasta tercera clase con este ejemplo te puedes manejar. No obstante, lo cual vamos a empezar a hacer los ejercicios hoy, mañana, pasado y esta semana terminamos con todos los ejercicios de la guía.